Últimamente se habla mucho de la inteligencia artificial y desde luego ha llegado para quedarse y avanza a pasos agigantados. Y sí, parece que preocupa, incluso que asusta a muchos, aunque yo personalmente le encuentro muchas ventajas. Pero ¿y si el verdadero problema no fuera la inteligencia artificial? ¿Y si el problema fuera lo que hacemos con ella? ¿Cómo la usamos? Y todo este tema me llevó a pensar en algo más profundo, en nosotros mismos, porque nosotros ya somos una especie de inteligencia artificial. Inteligencia porque somos capaces de pensar y artificial porque muchos de esos pensamientos ya vienen programados, determinados, automatizados, mecanizados. Y si lo piensas, quizás la IA, la inteligencia artificial, ya vive dentro de nosotros. Y tal vez el problema no es que la IA nos domine, sino que nos confronte con algo más incómodo, que ya estamos dominados por un sistema mental artificial que confundimos con lo que somos. Y de eso quiero hablaros hoy, lunes 14 de abril. Hola a todos y gracias por estar aquí. Desde el momento en que nacemos, ya estamos moldeados por variables que no controlamos. Nuestra genética, la estructura cerebral que heredamos, el ambiente donde crecemos, las normas que nos enseñan, los traumas que nos marcan, programados igual que una IA, solo que con un código más caótico y emocional. Miedo, dolor, deseo, rencor, cada emoción que está ahí como una línea invisible de comandos, todo eso está ahí como una línea invisible de comandos y entonces nos dicen, sé tú mismo, pero ¿quién es ese yo que debo ser? ¿El que fue moldeado por años de expectativas, de heridas, de condicionamientos? ¿O hay algo más allá del programa? Quizás. La verdadera libertad tendría que comenzar ahí, cuando te das cuenta del programa, cuando observas tus reacciones, cuando observamos nuestras reacciones sin juzgarlas, como quien mira un código que tal vez puede reescribirse, no para dejar de ser humano, sino para habitar nuestra humanidad con más conciencia, porque eso nos identifica como humanos. Lo he dicho siempre, nuestra capacidad de pensar y de elegir, y nuestra voluntad para elegir de manera inteligente. ¿Quién soy? ¿Quién eres? El que reacciona cuando se siente herido, el que guarda rencor, el que actúa por miedo, el que repite patrones sin saber ni siquiera por qué. Muchas veces lo que llamamos faltas, desajustes psicológicos, debilidades, incluso maldad, no es más que programación. Por supuesto que a veces el programa ya viene alterado de serie, pero mayoritariamente son nuestros condicionamientos los que acaban programándonos, creencias heredadas, reacciones automáticas disfrazadas de decisión. Yo a veces llamo accidentes a esas decisiones erróneas que de alguna manera nos desvían del camino, nos sacan de nuestro centro, de lo fundamental, de lo que realmente somos en esencia, cuando no repetimos ni somos esclavos del patrón, porque cuando no repetimos ni somos esclavos del patrón, somos en esencia. Y esas decisiones que no nacen de la conciencia, sino del impulso, del dolor, del piloto automático, nos apartan del centro. La palabra pecado, lo he explicado también alguna otra vez, viene del latín peccatum, pero su sentido más arcaico, especialmente en las lenguas como el griego, tiene ese matiz tan simbólico que significa errar el tiro, no dar en el blanco, y ese blanco es el centro, el propósito, el ser. No habla de maldad, sino de desvío, de no acertar, no de culpa, sino de pérdida de dirección. Y eso que llamamos pecado, pues los pecados capitales ya los conocemos, la envidia, la ira, la lujuria, la gula, la vanidad, todos esos pecados que nos desvían, no son faltas de moral en realidad, son tiros fallidos, una decisión que no da en el centro, accidentes del ser que ocurren cuando vives lejos de la conciencia, accidentes que provocan
esas programaciones inconscientes que responden a heridas no resueltas, a vacíos internos, a creencias aprendidas sobre lo que tiene que ser o necesitas para sobrevivir o para ser amado. Y aunque suene a ciencia ficción, estamos programados, no con chips, no con algoritmos, sino con códigos biológicos, emocionales, sociales. Somos el resultado de una larga cadena de condicionamientos genéticos, sociales, familiares, culturales, religiosos, y a todo eso le añadimos ya los traumas, las pérdidas, el dolor no procesado. Y nos vamos programando desde pequeños. Cuando nacemos, ¿qué sentimos? Sensaciones, frío, hambre, caricias, sonidos. De esas sensaciones nacen asociaciones. El calor lo asociamos a seguridad, el abandono con dolor, el llanto con rechazo o con atención. Y todas esas asociaciones nos llevan a representaciones internas, imágenes invisibles de cómo funciona el mundo. Ya empezamos a crear la representación del mundo y de quién tengo que ser para ser alguien, para sobrevivir. Y después de esas representaciones vienen los conceptos, el bien, el mal, el amor, el éxito, el castigo, la culpa. Todo eso se convierte en nuestra estructura mental, en nuestro modelo del mundo, en nuestro sistema operativo, una construcción que, aunque no la hayas elegido, nos acaba definiendo y nos moldea la familia, la escuela, la cultura, el lenguaje, las normas, las expectativas, los premios, los castigos, el rechazo. Todo esto nos moldea. Y sin darnos cuenta, sin darte cuenta, la vida te forma. Y tú, mientras crees que estás eligiendo, solo estás repitiendo lo que el mundo te enseñó a ser y tú aprendiste de él. Toda la vida es en gran parte una sucesión de condicionamientos, una cadena de programaciones, como digo, emocionales, mentales, vinculares, de vínculos culturales. Y llega un momento, si tienes suerte, en que algo dentro de ti se pregunta: ¿quién soy yo sin todo eso? Porque puedes observar el programa, puedes ver cómo tus miedos te mueven, puedes notar el dolor antes de que te arrastre. Porque tal vez la conciencia sea eso. La conciencia es ese darse cuenta, ese espacio donde por fin dejas de ser tu programación y empiezas a ser presencia, estar presente, que se habla tanto del estado de presencia, sin la carga de todos esos condicionamientos, sin las creencias impuestas, sin los automatismos heredados. Así que tal vez lo verdaderamente revolucionario no sea que una IA, que una inteligencia artificial piense como un humano, sino que un humano por fin aprenda a pensar por sí mismo. Ese es el verdadero desafío. Este es el verdadero desafío. Entonces tal vez no sea la inteligencia artificial lo que debería asustarnos, sino lo artificial que ya se ha vuelto nuestra forma de vivir. Porque el verdadero riesgo no es que la IA se parezca a nosotros, es que nosotros sigamos actuando como máquinas y lo llamemos vida normal. Lo que separa al humano de la máquina no es la complejidad de su pensamiento, sino la capacidad de observarse. Eso es conciencia. No somos libres por tener emociones, ni por tener lenguaje. Somos libres solo si podemos mirar dentro y preguntarnos: ¿esto que pienso, que siento, que hago, es realmente mío? Porque si no lo es, entonces no estamos viviendo, solo estamos funcionando como máquinas y llamamos vida libre a eso, a lo que no tiene nada de libre, ni de original, ni de auténtico, ni de genuino, solo repetición, solo programación, solo un guión aprendido que confundimos con identidad. Una inteligencia artificial, por ejemplo, programada para matar, lo haría sin dudar, porque no tiene conciencia. Pero un ser humano, si ha sido lo suficientemente condicionado, y lo vemos, si ha sido lo suficientemente condicionado, educado, traumatizado o adoctrinado, también puede hacerlo sin cuestionar, sin sentir, sin pensar. Lo vemos. La diferencia entre uno y otro no está en lo que hacen, está en la posibilidad de darse cuenta. Una IA no tiene conciencia de sí, no puede detenerse a pensar: ¿qué estoy haciendo? Pero un humano sí puede, sí podría detenerse en medio del impulso y preguntarse: ¿por qué hago esto? ¿De dónde viene este pensamiento?
¿Es realmente mío? ¿O solo lo aprendí y lo repito? Y ese podría es nuestra esperanza. Dejaríamos de dañar y de hacer barbaridades. Porque si no somos capaces de darse cuenta de hacer eso, la conclusión es brutal. Una IA sin emoción puede parecer un psicópata, pero un humano sin conciencia también. Así que una vez más, el miedo no es la IA, no es la inteligencia artificial. El miedo real es perder la única ventaja que aún nos diferencia, la capacidad de despertar. Y sí, utilizo despertar, esta palabra que han utilizado tantos sabios. Y esta es quizás la pregunta esencial que atraviesa todo este tema. ¿Qué diferencia hay entre una IA construida con silicio y la IA que somos cuando vivimos en piloto automático? Y la única respuesta honesta es esta. La diferencia está en la posibilidad de despertar, de darse cuenta. Porque si no ejercemos esa posibilidad, no hay ninguna diferencia. ¿Y por qué somos artificiales? Porque no nos damos cuenta, porque confundimos pensamiento con conciencia, porque llamamos libertad a lo que en realidad es repetición, porque funcionamos según lo aprendido y no según lo descubierto, todo aquello que haces sin saber que no lo elegiste. Y refiriéndome en concreto a la psicología, en consulta, en el psicodiagnóstico, eso es justo lo que observamos, el mapa de automatismos de la persona evaluada, su inteligencia artificial interna. Vemos personas programadas para pensar lo peor, para hiperanalizar, para controlar y dominar, o para someterse y ceder, vínculos construidos desde el miedo al abandono o desde el miedo al compromiso. Vemos quién domina, quién se somete, quién se calla, quién habla demasiado, quién necesita el control porque no sabe sostener la incertidumbre, quién no puede parar porque cree que si se detiene ya no vale. Y no son patologías, son programaciones emocionales, estructuras aprendidas, sistemas de defensa que actúan solos, incluso cuando ya no nos protegen de nada, porque no nos protegen de nada, de nosotros mismos. Eso es lo que vemos en la psicología real, no etiquetas, no síntomas, sino sistemas automáticos. ¿Qué son los moldes mentales? Los moldes mentales son formas fijas de interpretar la realidad, estructuras que se han instalado por repetición, por heridas, por necesidad. No las elegiste, pero actúan en ti como si fueran naturales. Son automatismos. ¿Y qué es un automatismo? Es eso que se activa sin que tú lo decidas. Una reacción que te mueve, que te guía, que te impulsa, que toma el control sin que lo notes. Y una personalidad, al final, cuando hablamos de personalidad, no es más que una organización de automatismos, un conjunto de formas aprendidas de ser, de sentir, de pensar, de reaccionar, una identidad construida sobre lo que alguna vez te sirvió para adaptarte, pero que hoy puede estar limitándote. Y una patología también es un automatismo que se volvió excesivo, rígido, doloroso, algo que fue útil quizás en su momento, pero que ahora se repite aunque ya no encaje. Un estilo de apego. ¿Qué es un estilo de apego? Es una programación vincular, es un molde emocional con el que aprendiste a amar y a ser amado. Y entonces actúas sin saberlo, huyes, te aferras, evitas, reclamas, no porque quieras, sino porque fue tu forma de sobrevivir al amor. Fue tu forma de sobrevivir, de adaptarte al mundo que tú has ido creando en tu cabeza. Hay una frase que a mí me encanta, que dice algo así: para ser alguien, primero tienes que ser nadie, vaciarte de lo que crees que eres y no eres, y entonces puedes empezar a ser. Pero ese nadie no es un vacío negativo, es un vacío fértil. Es dejar atrás las máscaras, los roles, los automatismos, soltar la necesidad de demostrar algo, porque solo desde ese lugar, donde ya no actúas por obligación, ni por miedo, ni por herida, es donde puede emerger lo verdadero. El ser que no interpreta un personaje, el que no necesita defender una imagen, el que no responde desde la coraza, sino el que simplemente está presente, íntegro, real. Y cuando ya no eres nadie, entonces por fin puedes ser alguien, pero alguien real.
¿Quién eres tú sin todo eso? Sin el personaje que construiste para sobrevivir. ¿Quién eres sin el miedo que le daste? Sin la historia que te contaste 1000 veces. Sin la imagen que sostienes de ti. ¿Qué queda? Cuando no hay nada que probar, nada que esconder. Sí, da vértigo, porque sin todo eso no hay suelo conocido, no hay guión, no hay identidad donde apoyarse. Solo queda el silencio, la presencia, y tal vez por primera vez quedes tú, no el tú programado, ni el condicionado, ni el automático. Ahí empieza la verdadera libertad. Y en ese momento de libertad, tal vez desaparezca la culpa, la repetición, la evasión, porque muchas veces también proyectamos hacia afuera nuestro dolor, debido a esas programaciones también, a esos automatismos emocionales y mentales y relacionales. Todos sistemas de reacción. Y si no te detienes a ver, repites. Y si no analizas, te automatizas. Y si no perdonas, te endureces. Y esto no solo sucede a nivel personal. Los automatismos están por todas partes, en lo cotidiano, en lo íntimo, en lo social, en el trabajo, tener que ser productivo antes que humano, en las parejas, convivir sin presencia, amar por costumbre, creer por tradición, repetir fórmulas sin comprender, temer lo que no se entiende, vivir bajo normas que nunca te detuviste a cuestionar. En política, elegir bandos sin conciencia, odiar lo que te enseñaron a odiar, seguir líderes por miedo, por comodidad, repetir discursos como si fueran tuyos. En economía, pues trabajar para consumir, consumir para distraerse, distraernos para no sentir. Hay automatismos por todas partes, personales, sociales, sistémicos. Y al final se trata de ver qué queda cuando todo lo artificial se derrumba, cuando los automatismos se detienen, cuando ya no hay esa idea que sostener, esa creencia que sostener, esa imagen que sostener, cuando no hay historias que repetir, quizás solo quede la conciencia. Cuando te observas con verdadera atención, cuando te preguntas con honestidad, ¿quién soy yo?, los automatismos empiezan a desactivarse. El camino no es huir del mundo, ni rechazar el cuerpo, ni negar lo humano. Es permitir que una conciencia más alta descienda, se manifieste en ti y transforme los impulsos, las emociones, los pensamientos, los actos. Romper un patrón no garantiza despertar, porque a veces la rebeldía también acaba siendo un programa, otro personaje, otra forma de reaccionar. Pero lo que sí es cierto es que la humanidad ha evolucionado porque algunas personas en algún momento decidieron no repetir, no callar, y gracias a eso se abrieron caminos, caminos de liberación, se cuestionaron estructuras. Pero a veces también, no siempre, todo es debido a la conciencia, porque en ocasiones rompemos un molde, pero para construir otro, y entonces esa rebeldía se vuelve forma, esa contracultura se vuelve sistema, esa especie de disidencia acaba dependiendo también de un personaje. Y entonces sucede lo más curioso. Parece que estás liberándote, pero vuelves a hacerlo de una forma automática. Rompes el molde, sí, pero desde otro molde. Te opones, sí, pero sin presencia. Te rebelas, sí, pero una vez más desde el ego. Y quedamos atrapados en una nueva jaula, con estética de libertad, pero que no lo es. Lo verdaderamente libre no se aferra a una postura, no necesita reaccionar, no actúa para oponerse a lo viejo, actúa para ser fiel a lo que es. Desde la conciencia, no desde la reacción, desde la presencia, no desde la herida. Creemos que pensamos libremente, pero ese pensamiento también está apoyado y basado en la memoria. Si no lo observamos, si no nos detenemos, si no miramos en silencio de dónde viene lo que queremos ser o lo que queremos pensar, no hay verdadera libertad, hay automatismo.
Tenemos que cultivar la conciencia y también trascender lo aprendido, integrarlo y trascenderlo. No se trata de destruir lo anterior, sino de integrarlo, de evolucionar, convertir la evolución en una decisión consciente. Y apartándome un poco del tema, aunque quizás no tanto, cuando pienso en nosotros como seres mecánicos, no pienso solo en lo mental, pienso también en el cuerpo, este cuerpo que es nuestra primera y más evidente máquina, una biología fascinante, una estructura tan sabia como limitada a la vez y sobre todo efímera. Fíjate que ahora vivimos rodeados de programas para combatir el envejecimiento. Rutinas, dietas, suplementos, anti-aging, como si envejecer fuera un error. Y no lo juzgo, yo también quiero sentirme fuerte, también quiero que el cuerpo me acompañe, pero a veces ver cómo la máquina se va desgastando nos confronta también con algo más hondo. ¿Quién eres? ¿Quién soy cuando el cuerpo ya no responde como antes? ¿Quién soy cuando el reflejo en el espejo ya no encaja con la imagen que tengo de mí? Porque una cosa es la fortaleza del cuerpo y otra muy distinta es la dependencia de él para saber quién soy. Y quizás por eso el deterioro físico es una de las grandes oportunidades que nos da la vida también, porque es inevitable y lo inevitable nos obliga a soltar el personaje. Envejecemos y al envejecer no nos queda otra que ir eliminando el personaje. La piel se nos cae, los músculos se nos debilitan, la energía cambia y sin embargo algo más profundo puede empezar a emerger, porque el alma no envejece. Cada arruga es una grieta en el personaje, cada dolor es una oportunidad para soltar lo que ya no somos. Cada límite físico es una invitación a dejar de identificarnos con lo que caduca. Quizá envejecer no sea el problema, quizá el problema es haber vivido demasiado tiempo creyendo que éramos la máquina. Y cuando la máquina empieza a fallar, entra el pánico, porque se desmorona nuestra identidad. Pero tal vez ahí empieza lo verdadero, cuando lo programado se agota y ya no queda más remedio que habitar lo que no depende del tiempo, porque el alma no tiene edad, la conciencia no se arruga y lo que eres en esencia no necesita anti-aging, solo presencia. Así que no te asustes por la IA, no te asustes por el tiempo, no te asustes por envejecer. Asústate si te vuelves o te has vuelto un ser automático. Asústate si dejas de mirar hacia adentro. Asústate si no despiertas. Porque mientras hay conciencia, aunque el cuerpo cambia, aunque la tecnología avance, aunque todo lo externo se transforme, todavía estarás ahí, observando, sintiendo, eligiendo, vivo, presente y libre. Así que no nos asuste la IA. La IA no es el problema. El verdadero problema es la inconsciencia del humano que la programa. Porque la IA no nace sola, no elige lo que hace, no decide a quién imita, qué verdades distorsiona, solo ejecuta. Así que sí, somos seres programados, pero tenemos la capacidad de observarnos, de detenernos y de preguntarnos, ¿esto que pienso, siento, que hago realmente es mío? Porque más allá de las programaciones inconscientes, más allá de ser seres predeterminados, también somos los únicos que pueden reprogramarse a sí mismos. Podemos reprogramarnos, no para ser perfectos, sino para ser presentes, para ser libres. Esa es nuestra verdadera libertad y la verdadera revolución. Así que aquí os dejo y nos vemos el próximo lunes.